7:03, hora de Venezuela. Estamos listos para comenzar nuestras entrevistas. Les recuerdo que una cosa es hacer radio, otra televisión y algo muy distinto, radio y televisión al mismo tiempo. Mi cuenta en Twitter, la misma en Instagram, @EduRodríguezG. Nuestro primer invitado en el día de hoy es Ali Daniels, abogado, defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, te agradecemos el estar siempre dispuesto en este esfuerzo por hacer seguimiento al tema de los derechos humanos en Venezuela, y que a propósito de este episodio del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que está discutiendo la misión de determinación de hechos en Venezuela, y además que en los próximos minutos se espera se produzca una resolución, cobra especial interés que tú estés aquí para, una vez más, ubicarnos en el camino. ¿Qué hay que tener en cuenta con respecto no solamente a la retrospectiva, sino también a la perspectiva de la misión? Sí, recordemos que la misión de determinación de hechos es un órgano creado por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que tiene un mandato muy particular, que es investigar la posible comisión en Venezuela a partir del año 2014 de los crímenes de detención arbitraria, tortura, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual a partir de esa fecha. Luego, hay que decir que esta misión fue creada en el año 2019, fue prorrogado su mandato por 2 años en el año 2020 y a la fecha ha producido 4 informes devastadores sobre la situación en Venezuela. En el último de los cuales, que es sobre el arco minero y sobre las cadenas de mando, se pide que haya una mayor investigación. Por ejemplo, en el caso del arco minero se dice que efectivamente hay elementos para creer que ahí ha habido trata de personas, incluso habla de trabajo esclavo en el arco minero, pero sí dice que necesita mayor tiempo para poder indagar e investigar con mayor profundidad lo que ahí está ocurriendo. Y en consecuencia, por eso es que el día de hoy, dentro de unos minutos, como tú lo acabas de señalar, se va a discutir prorrogar el mandato. Y nosotros consideramos que esto es absolutamente necesario en la medida en que efectivamente queda muchísimo por investigar, a pesar incluso de los informes que se han producido han sido demoledores, sobre todo el último, en el cual se describió todo un sistema de represión en Venezuela que necesita una mayor investigación. Entonces es muy probable que esa resolución dicte la necesidad de que continúe el trabajo de la misión, porque nos gustaría que refrescaras un poco qué dijo de manera tan contundente como tú lo señalabas el más reciente informe. Sí, es muy importante esto que está señalando porque ha habido 4 informes. El primero fue uno que hizo una descripción de la violencia general en Venezuela, cómo existen 2 tipos de violencia estatal. Una contra lo que serían los disidentes políticos, otra contra zonas populares del país, en particular las llamadas OLP. Luego un segundo informe sobre la responsabilidad que tiene el Poder Judicial venezolano en esa represión, como no forma parte de ese mecanismo. El tercer informe es el del arco minero, donde se habla de sobre todo cómo nuestras etnias indígenas son las que sufren las consecuencias de la situación del arco minero, donde se están explotando sus tierras ancestrales y además se les está prácticamente sacando de esas tierras o involucrando en elementos de trata para explotar esas minas. Y finalmente este tema de las cadenas de mando, donde se describe de una manera muy pormenorizada cómo funciona el sistema de represión, cuáles son los elementos que se involucran ahí y cómo efectivamente los crímenes de lesa humanidad en el país no son hechos aislados como se nos quiere ver, como es el discurso oficial, sino que lamentablemente existe todo un sistema que permite que estos crímenes puedan hacerse. Y de esta manera esto elimina o echa por tierra el discurso oficial de que con sancionar a un funcionario individual ya se está eliminando el problema, cuando el problema es precisamente estructural. Y por eso entonces se está pidiendo que se continúe la investigación y se está pidiendo una extensión de 2 años. La presencia de estos informes tiene tanta relevancia. ¿Por qué? Porque es el único órgano, además de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional,
que investiga crímenes desde la perspectiva del Estatuto de Roma, es decir, con la rigurosidad y con los elementos metodológicos que permiten establecer las responsabilidades individuales. No hay ningún otro órgano de Naciones Unidas que tenga estas competencias y por tanto para nosotros es muy importante porque debe recabarse en primer lugar lo que es la memoria histórica de lo que ha ocurrido en el país, y con esto quisiera también cerrar en el sentido de decir que en el último informe se dijo como claridad, y esto es lo más importante, que los crímenes de lesa humanidad en Venezuela no son parte del pasado, sino que tristemente son parte de nuestro presente. Uno puede recordar cuando Michelle Bachelet hacía pública, una suerte de lista con recomendaciones que procuraban sanear o corregir en alguna medida esta situación de daño a los derechos humanos en Venezuela. ¿Qué ha pasado con esa sugerencia? ¿Alguna se tomó en cuenta? ¿Qué ha pasado con esa comunicación? Sí, este tema de la alta comisionada es realmente dicotómico, algo incluso surrealista. Lo digo en el sentido de que para contrarrestar la existencia de la misión, el gobierno utilizó la colaboración con la oficina de la alta comisionada como contrapeso, diciendo no vamos a colaborar con esta misión porque nosotros colaboramos con la oficina de la alta comisionada. Y al día de hoy, esta oficina emitió 43 recomendaciones al gobierno venezolano sobre diversos temas, todos vinculados con esto que estamos hablando. Bueno, al día de hoy, ni una sola de esas recomendaciones se ha cumplido. Y lo más increíble es que además la misión denunció que no se sintió apoyada por la oficina de la alta comisionada. Entonces, por eso es que ahora llama la atención que un periodista en Ginebra, Gasparini, está señalando que existe una especie de amenaza a Naciones Unidas por el gobierno venezolano, señalando que si se llega a aprobar la prórroga del mandato de la misión, se va a suspender a la oficina de la alta comisionada aquí en Caracas. Lo cual no tiene ningún sentido porque, como hemos dicho, son dos órganos completamente diferentes que no tienen los mismos mandatos y que además se estaría sancionando uno por lo que dice el otro. Y como digo, no tienen nada que ver y son independientes, son mecanismos que no actúan, digamos, de ninguna manera de forma colaborativa, sino que cada uno actúa de manera independiente. Entonces, en este sentido, esto lo que nos allana, nos dice es que efectivamente lo que está diciendo la misión es tan cierto que el gobierno tiene que ya recurrir a este hecho de amenazar con que se va a suspender a la oficina del alto comisionado aquí en Caracas, cosa que por supuesto nosotros no estamos de acuerdo porque a pesar de que tenemos nuestros reparos a algunas cosas que se dijeron en algunos informes de la señora Bachelet, lo cierto es que es un órgano de protección y los venezolanos no podemos darnos el lujo en estos momentos de prescindir de ningún órgano de protección internacional. Amigos, están escuchando a Lee Daniels, abogado, defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Creo que sería interesante, Ali, que nos ayudes a ubicarnos en el contexto, incluso histórico, sobre lo que es la función del Consejo de Derechos Humanos, este tipo de actividad en las misiones, en los informes que produce, que son procesos que para muchos pueden lucir inciertos o muy lentos o frustrantes. Pero desde un punto de vista histórico, conceptual, dentro de lo que es el andamiaje jurídico de este accionar, ¿qué reflexión podrías compartir para darnos luces? Sí, efectivamente, el Consejo de Derechos Humanos es un órgano creado a partir del año 2006, está compuesto por 47 miembros que son elegidos dentro de la Asamblea General de Naciones Unidas. De acuerdo con los estatutos de este Consejo, los miembros del Consejo tienen que cumplir con los más altos estándares en materia de derechos humanos y precisamente ahora el Consejo va a hacer una renovación de sus miembros y aunque nos parezca increíble, Venezuela se está postulando para la reelección y el 11 de octubre va a ocurrir esta reelección. Venezuela se está postulando para junto con Chile y Costa Rica, y solamente hay 2 puestos, con lo cual uno de estos 3 países va a salir, con lo cual pues es algo lamentable que un gobierno que está siendo investigado por la Corte Penal Internacional, que está siendo señalado de crímenes de lesa humanidad por la misión, pues ahora pues tenga la posibilidad de ser reelecto, ¿no? Y además, de acuerdo con nuestras informaciones, tiene muchas posibilidades de que esto ocurra. Pero dicho esto, independientemente de lo que ocurra el 11 de octubre, lo cierto es que la misión
tiene un papel muy importante en lo que es la investigación de los crímenes de lesa humanidad, y sí tiene una importancia, porque hay gente que yo me consigo con mucha gente diciendo otro informe de Naciones Unidas que va a una gaveta y la gente después se olvida. Pues no, existen precedentes donde con la creación de una misión de determinación de hechos hubo consecuencias, y es el caso de Myanmar. En el caso de Myanmar, como sabemos fue acusada o está siendo acusada de haber cometido un genocidio, se creó una misión de determinación de hechos, se hizo una investigación, y gracias a esa investigación, la señora Bensouda, que en aquel momento todavía era fiscal de la Corte, abrió un examen preliminar, y ese caso ahorita se encuentra en etapa de investigación, con lo cual vemos que estos órganos efectivamente colaboran entre sí y permiten que se pueda hacer actuar a la justicia internacional, y esperemos entonces que ese sea el caso con la misión, porque como digo, la rigurosidad, los testimonios directos con víctimas, con abogados y con familiares le da una enorme seriedad a lo que la misión hace, porque tiene una metodología que es muy seria. Quiero para la próxima parte colocar en perspectiva a Venezuela dentro del corto camino que queda para episodios tan importantes como las elecciones del 2024 y del 2025, porque al final todo guarda relación. Aquí el elemento político es importante. Hoy leemos que Biden dice que Venezuela tiene que hacer mucho para que se relajen las sanciones. Y yo quisiera preguntarte, y lo dejamos para el regreso, Ali, sobre el peso de esto que está orbitando en el seno de la misión sobre un tema tan sensible como los derechos humanos, porque cabría preguntarse para la estrategia de sustentabilidad del gobierno de Nicolás Maduro, qué tan importantes son las sanciones y qué tan importante es el latir de todo esto que tú estás describiendo. Amigos, regresaremos para seguir tocando este tema con Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. 7:19 minutos. Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Un poco en la pregunta que dejé al aire, incluso le puedo hacer un ajuste en su sentido. Por ejemplo, también yo podría preguntarte, esta situación que tú describes, este proceso en materia de derechos humanos en Venezuela, ¿es parte de las consideraciones, por ejemplo, del gobierno de los Estados Unidos para evaluar cómo manejar las sanciones contra Venezuela? No, las sanciones, y esto hay que decirlo con toda claridad, no tienen nada que ver con el tema de los derechos humanos, y sobre todo no tienen nada que ver con los crímenes de lesa humanidad. En Venezuela no se cometen crímenes de lesa humanidad por las sanciones. Es una situación obviamente preexistente, y lo digo con claridad, las ejecuciones extrajudiciales no tienen nada que ver con las sanciones, las torturas, los malos tratos, todas estas atrocidades de los que se hablan en estos informes. Es decir, las sanciones no toman en cuenta eso. No toman en cuenta eso porque precisamente son órganos independientes, y la investigación obviamente no depende tampoco del gobierno, y esto también hay que decirlo, no depende del gobierno norteamericano. La Fiscalía de la Corte Penal es un ente autónomo que tampoco depende. De hecho, Estados Unidos ni siquiera forma parte del Estatuto de Roma. No sé si me expliqué bien. Mi pregunta no iba por ahí. Mi pregunta es si Estados Unidos, al evaluar cómo llevar este tema de las sanciones contra Venezuela, si toma en cuenta eso. Bueno. Es decir, claro, yo no te estoy diciendo si influye, si tiene... No, en lo absoluto. Claro. Sí, efectivamente, y lo ha dicho, cuando se ven las declaraciones del gobierno norteamericano, efectivamente sí se hace alusión al tema de los derechos humanos, y particularmente a las investigaciones que se están llevando a cabo en los organismos internacionales. Ahora, ¿en qué medida dentro de todos los elementos que están ahí involucrados, unas cosas pesan más que otras? Evidentemente ya eso depende de la voluntad del gobierno norteamericano, donde, por ejemplo, ha permitido hasta este cambio que hubo de prisioneros en estos días. Entonces, bueno, obviamente ahí hay unas consideraciones que van más allá del tema de derechos humanos, que tienen que ver con las conveniencias políticas de ese gobierno. Ok. Mira, ¿cómo ver el caso de Venezuela en el contexto, por ejemplo, de la región? ¿Es que acaso Venezuela es un caso aislado en esta materia? Cuando vemos el mapa, y este es un programa que se está viendo en Latinoamérica, ¿cómo podremos describir ese mosaico de realidades? Sí, bueno, efectivamente en el caso venezolano, pues lamentablemente ahí se ve cómo existe toda una asimetría en el ejercicio del poder en Venezuela. Por ejemplo,
En el caso de Colombia hay una justicia de paz, donde hemos visto, por ejemplo, altos cargos del ejército colombiano pidiéndole disculpas a las víctimas por las atrocidades que se cometieron durante el conflicto armado colombiano. Ahí uno se da cuenta cómo efectivamente cuando existe un poder judicial que hace su papel, este tipo de hechos quedan en evidencia, la memoria histórica se deja públicamente establecida y altos responsables de estos crímenes pues reconocen que los cometieron. En el caso de América Latina, en estos momentos Venezuela se encuentra en la misma situación que Nicaragua, que es un país donde lamentablemente, por ejemplo, se está persiguiendo activamente a organizaciones de derechos humanos y a organizaciones además no gubernamentales, que es el caso, por ejemplo, de incluso religiosas. Las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta fueron expulsadas. Al día de hoy en Nicaragua hay 1.821 organizaciones que han sido ilegalizadas. Y Venezuela lamentablemente va por ese mismo camino con un proyecto de ley de cooperación donde se está sancionando, se está ilegalizando a las organizaciones, y por eso estamos luchando y haciendo la denuncia para que ese proyecto no salga, porque los afectados no son las organizaciones, son las que son beneficiarias, los que son denunciantes de los crímenes de lesa humanidad y los beneficiarios además de la ayuda humanitaria, que en Venezuela lamentablemente es una población que llega a millones de personas y que lamentablemente si se llega a establecer este camino nicaragüense, pues van a ser las primeras afectadas. Entonces, como ves, a pesar de que existen gobiernos que son democráticos y que establecen mecanismos digamos, de reivindicación de las víctimas, como es el caso de Colombia, hay otros países como Nicaragua y Venezuela donde lamentablemente no hay ninguna expectativa de que los mecanismos de justicia puedan funcionar. Y esa es la realidad actual de América Latina. Repito que vienen tiempos de mucha tensión y de mucho forcejeo, tiempos electorales a la vuelta de la esquina. El año que viene es 2023. Y previo a un escenario electoral, pero con muchísima antelación, comienza la pugnacidad. Bueno, eso es un clásico. Solo que, bueno, recientemente el asunto ha sido mucho más cruento, ¿no? Pero viene el 2023, viene el 2024. ¿De qué manera todo este tema político candente puede influir a favor de definiciones que incluso resulten sorpresivas desde el punto de vista positivo dentro de esto que se está hablando? Porque fíjate, yo te puedo preguntar por las ONGs en Venezuela hoy, a propósito de ilegalización, bueno, o el tema de persecución de instituciones, como tú decías de Nicaragua. Y para el 2024, para las presidenciales, habría que saber si hay alguna noticia en el caso de organizaciones políticas que están deslegitimadas, invalidadas, o de dirigentes políticos, muchos de los cuales incluso tienen aparentemente aspiraciones presidenciales, o no se descarta eso, ¿no? Pudiera haber una movida positiva dentro de todo eso. Sí, y ha tenido sus efectos en el tema electoral, aunque no lo parezca, porque precisamente estos informes de la Misión de Determinación de Hechos, cuando uno busca declaraciones de personas que están señalando que pueden ser opciones para las elecciones del 2024, se da cuenta que muchas fuerzas políticas llamadas o autodenominadas opositoras no se han atrevido a hacer un pronunciamiento. Y ahí uno se da cuenta cómo efectivamente se está ahí superponiendo una agenda electoral y política a lo que son nada más y nada menos que los crímenes de lesa humanidad, que son, digamos, los peores delitos que la comunidad internacional condena. Entonces ya uno se da cuenta que para evitar ser sancionado en la medida que, por ejemplo, puede haber inhabilitaciones, entonces quizás esa puede ser la razón por la cual muchos candidatos o precandidatos para las elecciones del 2024 han preferido no emitir ninguna opinión sobre la misión, y ahí uno se da cuenta entonces cómo efectivamente lo que dice la misión es tan cierto que hay candidatos o precandidatos presidenciales que han preferido callar a ser objeto de algún tipo de inhabilitación para esas elecciones. Bueno, Ali, gracias como siempre, porque aportas una panorámica general y profunda, retomas y nos actualizas en este complejo mundo de los derechos humanos y el caso de Venezuela. Hasta pronto, un gran abrazo. Hasta pronto y gracias por la invitación, y esperemos que pronto anuncies que la Misión de Determinación de Hechos fue prorrogada su mandato. Eso está por definirse en unos minutos. En minutos. Vamos a estar muy pendientes, equipo. Desde Ginebra. Ali Daniels, abogado defensor de derechos humanos, director de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Sigan allí, por favor.